Nos quedamos en la pregunta 41, ¿no? La pregunta, el anticuerpo más específico, el ANA, es el anticuerpo más específico, perdón, el más sensible, lo habíamos visto antes, el más sensible es el ANA, ¿no? Casi excluyente de que si no hay un ANA positivo, eso probablemente no sea LES, y el más específico es el SM, sin embargo, es el que tiene menor sensibilidad, tiene una sensibilidad muy baja que va alrededor del 20 a 25%, eso lo hace no poco útil, sino ayuda bastante cuando es positivo y es parte del criterio inmunológico. Recordemos que ANA solo da un punto y el criterio inmunológico puede variar entre anti-DNA positivo o SM o anticardiolipina o CUS positivo, ¿no? Entonces el más específico el SM, el más sensible el ANA, y el que es más sensible y específico al mismo tiempo es el anti-DNA nativo, ¿no? Cuya sensibilidad es casi 70% y cuya especificidad es alrededor del 90%, y eso lo hace bastante útil para poder hacer la evaluación del lupus. Recordemos que el lupus como enfermedad siempre tiene una clínica muy rica. Decíamos que lo más frecuente en lupus en clínica es los síntomas generales y después los dermatológicos, es lo más frecuente, aunque no es lo más específico. El anticuerpo que indica trombosis son los anticuerpos anticardiolipina, que dicho sea de paso, ¿no?, es también la explicación por la cual el paciente con plaquetopenia y lupus, acuérdense siempre eso, no tiene sangrado comúnmente en su clínica. A pesar de tener trombocitopenia, el paciente lúpico no suele sangrar, no hace petequias, no hace quimosis, no hace gingivorragia. El criterio clínico de SAF es la trombosis venosa profunda o la trombosis arterial, en general trombosis, ¿no? O sea, SAF hace trombosis tanto arterial como venosa, ¿no?, como criterio clínico principal, y en mujeres las pérdidas tardías, fetales tardías, también entran, ¿no?, dentro del criterio, sumado a la presencia obviamente de anticuerpos anticardiolipina, que son 6, y también a la presencia de anticoagulante lúpico. Este anticuerpo anticardiolipina puede ser presentado también como VDRL falso positivo, ¿no?, que como fue que se descubrió inicialmente y como que en algunas preguntas alguna vez lo han presentado, VDRL falso positivo o RPR falso positivo. Es una prueba no treponémica positiva con prueba treponémica FTA negativa, por eso que es un VDRL falso positivo. Entonces ese es los criterios de laboratorio del SAF, ¿no? En las complicaciones y el manejo del SAF, las complicaciones del SAF fundamentalmente pasan primero por la gestación, o sea, el paciente tiene, la mujer tiene pérdidas fetales frecuentes, ¿no? Y por eso que debe prevenir la gestación, y además de eso el paciente varón, ¿no?, es la primera causa de trombosis, de accidentes cerebrovasculares en menores de 50 años, ¿no?, en menores de 50 años. Además de que puede haber una dificultad en la anticoagulación. Hay pacientes que son refractarios a la anticoagulación y hacen trombosis trombosis recurrentes, a veces con complicaciones muy tardías. Acuérdense que la trombosis venosa profunda puede producir embolismo pulmonar, puede producir trombosis mesentérica, son complicaciones bien serias, ¿no? Y el manejo básicamente se hace con la anticoagulación crónica. Todavía sigue siendo warfarina la elección, enoxaparina en la gestante y aspirina durante la gestación, que es lo único que se puede dar entre enoxaparina y aspirina es la elección en estos pacientes, y aspirina en los que tienen mucho riesgo de sangrado. El patrón homogéneo de IFI clásicamente es la estandarización sobre células ERP
2 es clásicamente, sobre células ERB2, clásicamente es el patrón homogéneo, el anti-DNA, ¿no? El antihistona, que recordemos es el marcador que se asocia más al lupus asociado a medicamentos. El anti-DNA, el antihistona son fundamentalmente, o sea, la correlación, y el anticentrómero es la correlación fundamentalmente con LES, el patrón homogéneo. Mientras el patrón moteado se asocia más al SSA, SSB, ¿no? Y al RNP, ¿no? Asociado más al diagnóstico fundamentalmente de enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Esclerosis sistémica progresiva, fundamentalmente. La principal causa de muerte a corto plazo, o sea, recuerden ustedes que todos estos son anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra algunas partículas y moléculas, algunas proteínas de la célula, especialmente del núcleo. Principal causa de muerte a corto plazo en los lúpicos a corto plazo es infecciones. En primer lugar, ¿no? Infecciones, en primer lugar, los pacientes lúpicos mueren por infecciones, ¿no? En segundo lugar, mueren por complicaciones renales, fundamentalmente. Mientras que el paciente a largo plazo muere por complicaciones de aterosclerosis. Estamos, ¿no? Accidentes cerebrovasculares y enfermedad coronaria crónica como eventos finales en estos pacientes, ¿no? El paciente lúpico crónico a largo plazo hace una aterosclerosis mucho más intensa de lo normal, más progresiva, y esa es la causa primera de muerte, mientras que en el corto plazo, en el agudo, ¿no? Se complican con infecciones o con complicaciones renales. Las causas de monoartritis aguda. Entonces, cuando tenemos un paciente con monoartritis, definitivamente tenemos que ver el diagnóstico diferencial entre artritis séptica y entre artritis por cristales. Ese es lo fundamental. Artritis séptica y artritis por cristales, ¿no? Y la artritis séptica es fundamental definirla porque es la que puede producir daño permanente en la articulación. O sea, la artritis séptica destruye la articulación, mientras que la artritis por cristales todavía lo hace en la fase crónica. Entonces, por eso es que esta es la única emergencia reumatológica. O sea, la única emergencia para los que van a ser reumatólogos es definir artritis séptica. Y esto se define fundamentalmente a través de la artrocentesis. En la artrocentesis es fundamental siempre la monoartritis, o sea, no pueden dejar de hacerlo y tiene que ser perentoria, es lo más pronto posible, y ahí la artritis séptica y la artritis por cristales, ¿no? Sea gota o pseudogota, tiene que ser bien definida. La artritis séptica por lo general es purulento, la artritis por cristales suele ser turbio, la celularidad suele ir entre 50 y 100.000, ¿no? Polimorfos nucleares en la séptica, aquí suele ir entre 5 y 50.000, ese es el problema cuando llega a 50.000. Suele tener cristales negativos, la artritis séptica, y esta tiene obviamente cristales positivos, ¿no? Y además de eso, acá es generalmente cultivo y gran positivo, mientras que acá es cultivo negativo. Esas son las características del líquido que tenemos que diferenciar. O sea, la artritis por cristales tiene cristales positivos, donde en la gota suele ser un cristal, ¿no? Con birefringencia negativa, mientras que en la pseudogota suele ser un cristal con birefringencia positiva. El cristal de la gota suele ser de color amarillento naranja, ¿no? Mientras que el de la pseudogota suele ser azulado. Entonces, la causa más frecuente de la artritis séptica, ¿cuál es? La artritis séptica, que decíamos purulento, cristales negativos y cultivo positivo, es fundamentalmente Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus, la causa generalmente está asociada a trauma, erosiones, heridas cercanas a la articulación, donde por lo general, como le decíamos, el paciente hace un cuadro de monoartritis por estafilococo, ¿no? Con un intenso derrame y calor, dolor
e incluso síntomas generales, fiebre, y el paciente por lo general hay que manejarlo, si es meticilino sensible, con oxacilina, y si es meticilino resistente, con vancomicina. Ojo que a pesar de que el tratamiento debe ser siempre parenteral, a veces en algunas preguntas nos han puesto como posibilidad usar cloxa o dicloxa, que siguen siendo estas penicilinas antiestafilocócicas, que podrían ser la respuesta, pero lo correcto sería que sea oxacilina, que es parenteral. Y además de antibiótico, el tratamiento debe de tener drenaje, no desbridación, sino drenaje, o sea, drenaje del material purulento, que es fundamentalmente la artrocentesis repetida. Mujer sexualmente activa y artritis, por lo general en la mujer pensamos más en si es monoartritis, en la monoartritis gonocócica, ¿no? Que suele pasar desapercibido en la mujer en la infección inicial, ¿no? Como descenso, y después puede expresarse en el cuadro, en la complicación artrítica, mientras que en el varón, ¿no? Por lo general asociado a clamidia, ¿no? El paciente con uretritis y artritis solemos pensar en artritis reactiva fundamentalmente, que es parte de las oligoartropatías que vamos a ver a continuación. Articulación más afectada en la artritis séptica es la rodilla. Clásicamente la rodilla es la que más se afecta en la artritis séptica. Y las características del líquido, como ya habíamos evidenciado, es justamente purulento, 50 a 100.000, cristales negativos, cultivo y gran positivo, ¿no? Características del líquido sinovial séptico. La podagra, a diferencia de la pseudogota. Entonces, en cristales, acordémonos que en la articulación más comprometida en la gota es la primera metatarsofalángica, ¿no? Llamada podagra, que incluso la primera vez se autolimita, o sea, por lo general el paciente en su primer evento suele autolimitarse y revertir solo, sin tratamiento médico, ¿no? Ese es clásico. Mientras que en la pseudogota suele ser la rodilla, la articulación primero comprometida. Los factores de riesgo de artritis gotosa y de exacerbación en la gota, fundamentalmente los factores de riesgo pasan por la obesidad, la dieta rica en purinas, la hiperuricemia y los factores principales de exacerbación, el alcohol, además que también es factor de riesgo, alcoholismo, el alcohol, las infecciones. El paciente cuando está séptico, por lo general, y es gotoso, suele precipitar, hacer ataque de gota. La acidosis, si el paciente está descompensado con acidosis, puede también descompensar la gota. La suntasia de contraste, hoy en día que se usa bastante suntasia de contraste, también se asocia a exacerbación de gota. Esas son las que más se asocian a la exacerbación del cuadro de gota. Como decíamos, la diferencia en cristales, en la gota fundamentalmente es birefringencia negativa, y en la pseudogota birefringencia, ¿no? Birefringencia positiva, clásicamente. El tratamiento agudo de la gota pasa primero, una de las cosas que siempre nos olvidamos y que lo han preguntado en otros sitios y nos podrían preguntar, es el tratamiento no médico, que es hielo. O sea, la gota es una monoartropatía por lo general que responde muy bien al tratamiento tópico con hielo, ¿no? Es una de las pocas que es donde se recomienda mucho usar, ¿no?, hielo como tratamiento no medicamentoso. Y obviamente el medicamentoso pasa primero por el uso de la colchicina a dosis que pueda el paciente tolerar. Generalmente la dosis clásica 0,5, 0,6 cada 6 horas. El efecto adverso más frecuente de la colchicina es diarrea. O sea, va a depender del nivel de diarrea que pueda provocar el paciente como efecto adverso. Y a esto se suman los AINES. Fundamentalmente como AINES, el más efectivo, la indometacina. Siempre motivo de pregunta. Y la indometacina,
no solamente porque tiene un gran efecto antiinflamatorio equivalente al diclofenaco, por ejemplo, pero tiene además el efecto de inhibir la migración de los neutrófilos, de los granulocitos, al igual que la colchicina. Por eso es que indometacina siempre es mejor dentro de los antiinflamatorios por ese efecto que no tienen los otros AINES, que también inhibe la migración, al igual que la colchicina, por un mecanismo de acción aún no determinado, pero lo hace. Entonces eso le hace posible, ¿no? Lo hace como el de elección, la indometacina. Los corticoides, por lo general, se usan solamente en los pacientes refractarios o con ataques de gota poliarticular, ¿no? Clásicamente poliarticular. Entonces el tratamiento crónico de la gota pasa fundamentalmente, por lo general, la colchicina se suele mantener 3 meses, ¿no? Como mínimo, y a veces se puede mantener también en forma crónica, pero lo que hay que manejar es la hiperuricemia con alopurinol fundamentalmente. Ojo que si el paciente hace un ataque de gota agudo y no usa alopurinol, tiene que esperarse por lo menos 3 semanas a que revierte el cuadro para poder iniciar alopurinol. Y si el paciente usa alopurinol y hace ataque gota, no es necesario retirarlo, pero tampoco se aumenta la dosis. Se mantiene, pero no es necesario retirarlo, ¿ok? Solamente no se debe iniciar durante el ataque. El cristal de la pseudogota, clásicamente pirofosfato, acuérdense que el de gota es urato monosódico, y el cristal de pseudogota es el pirofosfato de calcio, pirofosfato cálcico, clásicamente asociado a disturbios, por lo general, de la paratormona o enfermedades que producen hipercalcemia o algunas enfermedades o también incluso idiopáticos, ¿no? La articulación, como decíamos, más afectada, la rodilla, de ahí sigue el hombro, como articulaciones clásicas. La calcinosis es algo, la condrocalcinosis es una característica típica de la pseudogota, ¿no? El cristal del paciente, ¿no? El cristal del paciente, clásicamente con enfermedad renal crónica, terminal, también es suele ser también el pirofosfato cálcico, y el criterio radiológico de pseudogota suele ser por lo general, como le decía, el clásico condrocalcinosis, ¿no? Vista en estos pacientes por lo general. La causa de pseudogota, como decíamos, en jóvenes, ¿no? Asociado por lo general a hiperparatiroidismo primario, que es raro, y a las artropatías seronegativas, estas son 4 las que deben siempre estar presentes. Las artropatías seronegativas son también conocidas como oligoartropatías seronegativas, y son 4 fundamentalmente: la espondilitis anquilosante, que es la artropatía modelo seronegativa, ¿no? La artritis reactiva, que es la más frecuente, la artritis psoriática, que es la que suele ser la más agresiva, más seria, y también la que es suele ser más poliarticular, y la artritis enteropática. Estas son fundamentalmente las que tenemos que tener siempre en cuenta, las 4 que tener siempre en cuenta como artropatías seronegativas, donde la característica de las artropatías seronegativas siempre es el compromiso axial, clásicamente el compromiso axial más que periférico. O sea, hay un compromiso por lo general mucho más intenso a nivel de columna y de articulaciones sacroiliales o lumbosacras, ¿no? Además de otra característica es la dactilitis y obviamente el factor reumatoideo negativo. Entonces es típico, como decíamos, esto, ¿no? El compromiso axial, la dactilitis, el factor reumatoideo negativo como parte de las artropatías seronegativas, y el test de Schober es fundamentalmente para definir, no es una prueba clínica de sospecha, de alta sospecha,
que mide la limitación de la dorsoflexión de la columna y fundamentalmente es la limitación de la articulación lumbosacra. La articulación lumbosacra, que debe estar limitada, por lo general se marca 5 centímetros hacia arriba, 10 centímetros hacia abajo, se hace la dorsoflexión y esa línea debe aumentar por lo menos más de 4 centímetros para que sea normal. Si es menor de eso, es un Schober positivo, que no es un criterio de diagnóstico importante, es un criterio menor, pero nos sirve y siempre es materia de pregunta. El diagnóstico de espondilitis anquilosante pasa fundamentalmente por el criterio mayor, que es sacroileitis bilateral en el 100% de los pacientes. O sea, el 100% de los pacientes con espondilitis anquilosante hacen sacroileitis bilateral, grado 2, según la graduación que se hace en radiología, y con criterios menores, como decíamos, que pueden ser, ¿no?, dactilitis, que pueden ser, ¿no?, el compromiso axial, que puede ser fundamentalmente el HLA, ¿no?, B27, que es 90% positivo en los pacientes con espondilitis anquilosante. ¿Ok? 90% positivo en los pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces, el espondilitis anquilosante, como decíamos, es la clásica enfermedad más característica de las oligoartropatías seronegativas. La artritis reactiva fundamentalmente está asociado a posinfección, ¿no?, de tipo diarreica, generalmente más frecuente en mujeres, ¿no?, de tipo geniturinaria, más frecuente en varones, ¿ok? Más frecuente en varones. Entonces, la asociación generalmente con Campylobacter, con clamidia, incluso con E. coli en los pacientes, suelen hacer aproximadamente entre 1 a 2 semanas después de la infección un cuadro de artritis, ¿no?, un cuadro oligoarticular. El diagnóstico se hace con este antecedente, el cuadro oligoarticular, generalmente menor de 6 semanas de evolución, ¿no?, que puede asociarse a veces a síntomas extraarticulares clásicos, como son los oculares, ¿no?, la uveitis, la conjuntivitis y la balanitis circinada, que es característico, y la uretritis, que también se puede presentar en estos pacientes asociados como manifestaciones extraarticulares, ¿no? También la dactilitis es asociado a estos pacientes. Por lo general, el tratamiento se asocian, como decíamos, estas características, ¿no?, uveitis, balanitis circinada, uretritis, dactilitis al paciente con espondilitis anquilosante, artritis reactiva, y por lo general el paciente, el manejo es con AINES nada más, ¿no? Suele ser con AINES, raramente requieren corticoide, no requieren más que antiinflamatorios esteroideos y suelen revertir en un tiempo no mayor de 2 a 6 meses. La artritis psoriática fundamentalmente está asociada, ¿no?, está asociado a pacientes con psoriasis difusas, ¿no?, psoriasis difusas que se suelen asociar a aquel tipo de lesiones, a lesiones unguiales, ¿no?, a lesiones genitales de psoriasis y a lesiones en cuero cabelludo, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes con psoriasis, que suelen hacer artritis psoriática, que más o menos son el 25% de los psoriáticos que suelen hacer artritis asociada a su psoriasis, suelen tener este antecedente, ¿no?, clásico de lesiones unguiales, ¿no?, el pitting clásico de la psoriasis, lesiones genitales, o sea, psoriasis genital, que no es frecuente, y compromiso de cuero cabelludo por psoriasis. Esto antecede generalmente al brote de artritis en los pacientes, donde clásicamente el paciente hace una artritis, ¿no?, hace una artritis por lo general poliarticular asimétrica y deformante. O sea, tiene algunas características de AR, pero es asimétrica, ¿no? Incluso puede ser erosiva y deformante, pero
asimétrica clásicamente. Este es una seronegativa, o sea, entra dentro de las seronegativas, pero sin embargo tiende a ser más poliarticular que oligoarticular. Y además de eso tiene otra característica que se asocia mucho a dactilitis, ¿no? A dactilitis, que la dactilitis es un proceso, una inflamación de tejido blando de los dedos, principalmente de manos y a veces pies, ¿no? Lo que se llama dedo en salchicha, ¿no? Es un proceso inflamatorio de todo el dedo, donde no se puede evaluar si hay o no hay compromiso articular, porque es un proceso flogótico, inflamatorio, edematoso, bastante intenso, con mucho dolor, ¿no? Y llamado dedo en salchicha, la dactilitis, que es muy característico de la artritis psoriática y de todas estas oligoartropáticas, ¿no? Fundamentalmente la psoriática, pero también se puede asociar a algunas enfermedades no de tejido conectivo, como por ejemplo sífilis, se puede asociar también a tuberculosis en algunos casos. Las artropatías enteropáticas clásicamente son asociados a colitis ulcerativa, y Crohn, ¿no? Y fundamentalmente, ¿no?, son procesos oligoarticulares asociados también a dactilitis con mucha frecuencia, ¿no?, que pueden a veces incluso preceder el ataque de la enfermedad enteropática, ¿no? La enfermedad enteropática. Los criterios diagnósticos, ¿no?, de las miopatías inflamatorias, fundamentalmente es el dolor, ¿no?, el dolor muscular y la disminución del dolor y la disminución de fuerza en forma proximal, ¿no? O sea, el compromiso proximal muscular, fundamentalmente caderas y hombros, ¿no? Alrededor de caderas y hombros, en cintura escapular y cintura, ¿no?, cintura pélvica, donde hay dolor, limitación funcional y disminución de fuerza en estos pacientes como criterio principal, además de elevación de enzimas y algunas veces asociación a manifestaciones dérmicas dependiendo de la expresión. Entonces, si hay asociación con expresión dérmica, clásicamente el criterio es para dermatomiositis, donde uno ve este compromiso clásico, ¿no?, proximal, disminución, dolor, compromiso proximal de dolor, limitación funcional, ¿no?, limitación funcional, asociado a lesiones dérmicas, eso más lesiones dérmicas, ¿no?, tipo clásicamente el rayen heliotropo alrededor de los, ¿no?, periorbicular, o el gonion, ¿no?, el gonion clásico en las junturas, generalmente en las articulaciones de dedos, manos, ¿no?, por lo general. Esto asociado al compromiso muscular, osteomuscular, nos da la sospecha y el criterio de dermatomiositis, ¿no? En los pacientes con dermatomiositis asociado a adultos mayores de 65 años, siempre hay que buscar neoplasias asociadas, ¿ok? Siempre hay que buscar neoplasias asociadas. Dermatomiositis siempre se asocia más a paraneoplásicos, mientras polimiositis se asocia más a otras enfermedades del tejido conectivo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, en las miopatías inflamatorias hay que acordarse que tenemos la dermatomiositis, tenemos la polimiositis, que es prácticamente el mismo cuadro, pero sin expresión dérmica, sin ninguna expresión dérmica. Tenemos la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no?, por cuerpos de inclusión, y tenemos la miopatía necrotizante, que es rarísima, ¿ok? La miopatía necrotizante. Esos son los 4 cuadros de las miopatías clásicas inflamatorias. Miopatías inflamatorias. Como decíamos, la dermatomiositis, siempre acordarse, está más asociado a paraneoplásicos. La polimiositis
Se suele asociar a varios, a muchos, a casi todas las enfermedades reumáticas, por ejemplo, AR, LES, ¿no? Puede asociarse a Sjögren, a diferentes diagnósticos en estos pacientes. Entonces, la miopatía inflamatoria de estas que hemos visto, la de peor pronóstico, justamente es la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no? La miopatía por cuerpos de inclusión, que es raro, pero es el de peor pronóstico. La esclerodermia, ¿no? La célula implicada fundamentalmente en la esclerodermia es el fibroblasto. Acordémonos que en esclerosis sistémica progresiva, clásicamente el paciente lo que hace es una producción excesiva de matriz de colágeno y la pérdida de elasticidad y engrosamiento, ¿no? Ese es el criterio básico. Y la citocina fundamental es el factor, el incremento de la producción del factor de crecimiento de tejido conectivo, ¿no? El factor de crecimiento de tejido conectivo, ¿no? Que es el que lo que se suele ver en estos pacientes, ¿no? La clínica típica de esclerodermia es, como le decíamos, la pérdida de elasticidad, ¿no? La pérdida de elasticidad y de compliance de la piel, básicamente, ¿no? El fenómeno de Raynaud, que suele incluso preceder a la enfermedad 5 años, ¿no? Clásicamente, la mayor parte de los pacientes 2 años antes, casi en el 90%, han hecho cuadros de Raynaud importantes. Variantes como el CRES, por ejemplo, tenemos, ¿no? El paciente con calcinosis, ¿no? Con fenómeno de Raynaud, con compromiso esofágico y telangiectasias fundamentalmente. El anticuerpo de esclerodermia, ¿no? La esclerodermia limitada es el anticentrómero. Mientras la esclerodermia difusa es el antitopoisomerasa, ¿no? Antitopoisomerasa SCL70, ¿no? Entonces, ese es el anticuerpo, ¿no? Y la complicación fundamental, ¿no? Es la de la esclerodermia difusa, es fundamentalmente las infecciones de piel. El tratamiento del fenómeno de Raynaud, que se puede ver hasta en el 5% de la población general, ¿no? Pero que se suele asociar a esta enfermedad fundamentalmente, es incluso el fenómeno de Raynaud. Una complicación que no está acá, pero una complicación importante es la posibilidad de que produzca en estos pacientes acronecrosis, ¿no? Es complicación, o sea, complicación de Raynaud en pacientes con esclerodermia, por lo general es la acronecrosis, que puede producir incluso la caída de la falange distal, ¿no? La acronecrosis. El tratamiento del fenómeno de Raynaud es fundamentalmente con bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridinas. De elección, el nifedipino. Pero se puede usar cualquiera de ellos, se puede usar también amlodipino, ¿no? Felodipino, pero fundamentalmente se usa el nifedipino clásicamente. Las crisis renales de esclerodermia, ¿no? Clásicamente son asociados, ¿no? Son asociados a los pacientes que hacen un cuadro de incremento de la matriz alrededor de los vasos musculares, ¿no? De las arterias medianas, y comienzan a incrementar presión arterial y hacen crisis, donde el paciente se debe tratar fundamentalmente con bloqueadores de canal de calcio y beta bloqueadores. El gran problema de estos pacientes es que suelen ser tratados con IECA y ARAS, ¿no? Y por lo general no responden al tratamiento. Fiebre más erupción, color salmón con ferritina elevada, es clásico de la enfermedad de Still del adulto. La enfermedad de Still del adulto, donde suele haber fiebre prolongada de origen desconocido, un FOD de clásico,
¿no? Erupción color salmón, que se llama rash evanescente, clásicamente. Además tiene otros criterios como dolor crónico, dolor de garganta crónico, y hay unas adenopatías, y una ferritina que suele ser mayor de 1000. Suele ser mayor de 1000, es característico de la enfermedad de Still del adulto, que es una colagenopatía muy importante. El test de Schimmer es una prueba fundamentalmente que se usa en Sjögren, y es una prueba muy importante para poder ver, ¿no?, la producción de lágrimas. O sea, demostrar que no hay producción de lágrimas, ¿no? O sea, la producción de lágrimas hay que demostrarlo a través de un test de Schimmer, donde generalmente al paciente se le coloca un anestésico local y se ponen los papelitos especiales en la conjuntiva para poder ver si en 5 minutos se produce o no. ¿No? El tiempo es 5 minutos. Entonces se coloca el papel especial, ¿no?, en el párpado inferior, y se espera a ver si el paciente produce o no lágrimas. Macroglosia con tinción rojo de Congo. Clásicamente la macroglosia con tinción de rojo de Congo es amiloidosis. El rojo de Congo, a pesar de que es antiguo, ¿no?, sigue siendo una prueba anatomopatológica muy sensible para material amiloide. Acuérdense que los materiales amiloides son muy variables. Y el paciente que hace tuberculosis y síndrome nefrótico, siempre tenemos la obligación de descartar amiloidosis secundaria. Tenemos también amiloidosis primarias, ¿no?, que es más raro. Las más frecuentes son las amiloidosis secundarias. Y los pacientes con amiloidosis primaria, ¿no?, a veces tienen compromiso miocárdico infiltrativo, ¿no?, y hacen cardiopatía restrictivas, ¿no?, hipertróficas y restrictivas, y suelen dar un patrón de corazón moteado, se llama, ¿no?, en la ecocardiografía, esto como compromiso miocárdico por amiloidosis. Ojo que no es patognomónico, porque el patrón de corazón moteado es característico de todas las miocardiopatías hipertróficas de tipo infiltrativas, ¿no? Entonces, pero este es el patrón que se suele asociar con amiloidosis. Por eso que una de las pruebas que se hace siempre en la amiloidosis primaria dentro del screening es ProPNB. El ProPNB es un marcador temprano para ver si hay compromiso miocárdico. Entonces el paciente, cuando uno ve amiloidosis primaria, entre el screening se pide ProPNB para ver si hay compromiso miocárdico temprano. La proteína de amiloidosis primaria fundamentalmente son las cadenas ligeras. Cadenas ligeras, básicamente, que se hace incluso el dosaje periférico de cadenas ligeras, ¿no?, de cadenas ligeras. Y la proteína que se acumula en hemodiálisis es la beta-2 microglobulina. Clásicamente es la beta-2 microglobulina. Los 18 puntos sensibles se suelen buscar en una enfermedad que hoy en día es muy frecuente, que se llama la fibromialgia. Aunque los 18 puntos sensibles es un criterio antiguo, porque hoy en día el criterio básico de fibromialgia, ¿no?, o sea, los criterios actuales de fibromialgia pasan fundamentalmente por el dolor articular no inflamatorio que no tiene causa conocida, asociado a limitación funcional mayor de 3 meses. Entonces eso hace la sospecha, los criterios para poder sospechar de fibromialgia. Abuelita con rigidez de cintura pélvica y escapular y aumento de velocidad de cimentación es clásicamente polimialgia reumática. Se dice que el 50% de los pacientes mayores de 70 años suelen hacer este cuadro de polimialgia reumática, donde hacen un cuadro muy semejante que podría confundirse a una fibromialgia, pero la diferencia es que el otro criterio de fibromialgia es que no tiene reactantes de fase aguda positivos. O sea, no hay reactantes de fase, siempre son negativos.
Entonces la fibromialgia tiene velocidad de cimentación normal, PCR normal, mientras que la polimialgia reumática, que podría confundirse, tiene velocidad de cimentación elevada. Esa es una de las grandes diferencias entre estos dos. La asociación clásica de arteritis, ¿no? Arteritis temporal es con fiebre de origen prolongado o fiebre de origen desconocido, clásicamente, y cefalea, ¿no? Los síndromes de pulmón-riñón son muy variables, ¿no? El clásico es el antimembrana, ¿no? Basal glomerular, ¿no? Que es el clásico Goodpasture, pero están antes que ellas las vasculitis de vasos pequeños clásicos, ¿no? Los ANCA positivos, ¿no? Granulomatosis de Wegener, poliangeitis de Chur-Strauss y la poliangeitis microscópica, ¿no? Clásicamente, que son los tres ANCA positivos que producen síndrome riñón-pulmón. Y además en los síndromes riñón-pulmón también están enfermedades sistémicas que pueden dar, ¿no? Tanto hematuria como compromiso pulmonar, como son, por ejemplo, el LES, ¿no? Clásicamente, y otras enfermedades más reumáticas. Abuelito con amaurosis fugaz, ¿no? Amaurosis fugaz y cefalea intensa. Clásicamente es una arteritis de células gigantes, ¿no? Arteritis de células gigantes o arteritis temporal. Acordémonos que las vasculitis son de vasos grandes, ¿no? Son de vasos grandes. La arteritis temporal o de células gigantes, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El Takayasu. La de vasos medianos, la poliarteritis nodosa, Kawasaki. Y las de vasos pequeños, siempre acordarse las ANCA positivo, como habíamos dicho acá, Wegener, Chur-Strauss, poliangeitis microscópica. Entonces eso siempre acordarse, ¿no? Entonces, vasos grandes, arteritis de células gigantes o temporal. Vasos, y la otra, Takayasu. Vasos medianos, poliarteritis nodosa, Kawasaki. ¿Ok? Vasos pequeños, los ANCA positivos clásicos y los asociados ANCA negativos, Kenow-Schollen, ¿no? Asociados a IgA, a hipocomplementemia, etcétera. Entonces, el abuelito con amaurosis fugaz y cefalea intensa, arteritis de células gigantes o arteritis. ¿Cuál es el tratamiento? Fundamentalmente, corticoterapia, corticoides, prednisona o incluso metilprednisolona, ¿no? En infusión. La presión y pulsos periféricos, ¿no? En ambos asimétricos, es clásica de la vasculitis de Takayasu. Takayasu. ¿Ok? El niño con exantema, generalmente niño menor de 5 años, con exantema e infarto de miocardio, es Kawasaki. Es Kawasaki, clásicamente. ¿No? Que produce microaneurismas, clásicamente microaneurismas, ¿no? Coronarios, ¿no? Que suele producir microaneurismas coronarios, ¿no? Y la prevención generalmente se hace con el uso de gamma globulina intravenosa, gamma globulina intravenosa. Gamma globulina intravenosa. La vasculitis IgA elevado, ¿no? IgA elevado, clásicamente es Kenow-Schollen. Es Kenow-Schollen, que es clásicamente también en niños. Y la vasculitis IgE elevado es la Chur-Strauss, ¿ok? La poliangeitis de Chur-Strauss. ANCA positivo, clásicamente, aunque también tiene ANCA C, ANCA P, pero ANCA C positivo clásicamente es granulomatosis de Wegener. No olvidarse de la triada del Wegener, ¿no? La triada del Wegener, compromiso respiratorio alto, generalmente sinusitis, ¿no? Respiratorio alto, compromiso pulmonar de tipo granulomatoso, incluso cavitante, ¿no? Y compromiso renal de tipo hematúrico.
¿no? Glomerulonefritis generalmente de tipo hematúrica, nefritis hematúrica clásica. Entonces es la triada del Wegener. Mientras que los preferentemente ANCA-P, acuérdense que el ANCA marca ambos por lo general, pero preferentemente ANCA-C, Wegener, preferentemente ANCA-P, ¿no? La poliangeitis de Chur-Strauss y la poliangeitis microscópica, PAM pero con M, no como la poliangeitis nodosa, sino PAM con M, poliangeitis microscópica, ¿no? Clásicamente. La poliangeitis microscópica es un Chur-Strauss pequeño, ¿no? Que no suele dar granulomas ni suele dar cavitaciones. Esa es la gran diferencia y es mucho más rara. Y la poliangeitis de Chur-Strauss clásicamente es paciente asmático con eosinofilia intensa, tisular y periférica, ¿no? Que suele ser pacientes que tienen infiltrados alveolares, ¿no? Que se confunden con infecciones recurrentes y por lo general son pacientes que tienen neumonía eosinofílica asociada a Chur-Strauss, ¿ok? La clínica de la púrpura de Jeno-Schollen clásicamente es el niño, raro en adultos, es el niño con púrpura palpable, sin trombocitopenia, ¿ok? Púrpura palpable, sin trombocitopenia, asociado a dolor abdominal, ¿no? No específico, generalmente un dolor abdominal inespecífico, asociado por lo general a proteinuria más hematuria. ¿Ok? Hematuria. Esa es la clínica de Jeno-Schollen en su presentación. Y quien se asocia por lo general a R, LES, esclerosis sistémica progresiva, incluso hipotiroidismo, es síndrome de Sjögren. ¿Ok? Síndrome de Sjögren.